cordial saludo para todos las personas que deciden hoy conectarse. Regálense ese espacio para ustedes. No es más de una hora para poder entender muchas veces por qué nuestro cuerpo habla lo que nuestras emociones callan. Entonces, he titulado esta presentación como La emoción detrás del síntoma, una mirada desde la bioneuroemoción. Les decía, Guillermo Mendoza es mi nombre, Guillermo Mendoza Londoño, enfermero de la Universidad del Tolima, administrador en salud de la Universidad Javeriana de Colombia, y tengo un diplomado en medicina homeopática, medicina antiemotóxica y terapias alternativas, y también tengo un diplomado en coach para liderazgo. Vamos a iniciar. Al final de esta charla, hacemos las preguntas que tengan o aportes. Todos son absolutamente bienvenidos. Entonces, iniciamos con... permítanme un segundo, porque está como... Listo. Entonces, es importante empezar a hablar de estas definiciones, ¿cierto? Nosotros no enfermamos por casualidad, o sea, nadie cae súbitamente enfermo porque sí, sino que muchas veces el cuerpo expresa lo que la mente calla, ¿cierto? No estoy diciendo y no estoy dejando a un lado todos los conocimientos, digamos, científicos de la medicina alopática, ¿cierto? Que es la que, digamos, la mayoría de las personas acá conocemos. Pero no podemos dejar a un lado que la parte emocional juega un papel muy importante. Desde la concepción o desde el concepto básico de salud, hablan que la salud es un estado completo de bienestar físico, no solamente la ausencia de enfermedad. Quiere decir, yo no solamente soy sano porque no sufro de ninguna enfermedad. No, la idea es saber que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para lograr de alguna manera ese objetivo, perdón, de tener esa salud, que la que mencionamos anteriormente, es importante tener cubiertas cierto tipo de necesidades, ¿cierto? Las afectivas, quiere decir cómo es mi relación con los demás, ¿cierto? Cómo es la forma mía de vincularme con mis semejantes, con mi grupo cercano, con mis amigos, con mi familia, ¿cierto? Las necesidades sanitarias, quiere decir entonces, cómo es mi cobertura de la red prestadora de servicios, si tengo acceso a medicamentos, si tengo acceso a ayudas diagnósticas, a médicos especialistas o a médicos tratantes. Necesidades también nutricionales, ¿cierto? ¿Cómo me estoy alimentando yo? Es importante esa parte. Y eso solamente lo podemos autoevaluar de forma muy individual, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy profesional de la salud, trabajé mucho tiempo en unidades de cuidado intensivo y unidades cardiovascular. Entonces, a mí me parecía particular, que fue cuando empecé a conectar con estos temas alternativos, cuando yo le decía a mis pacientes, recuerden que ustedes deben dormir 8 horas diarias, ¿cierto? Y yo no cumplía con eso. Recuerden que ustedes deben comer sanamente, y yo no cumplía con eso. Recuerden que la idea es que hagan actividad física periódicamente. Yo no cumplía con eso. Entonces dije, estoy predicando una serie de comportamientos de los cuales yo no estoy aplicando, ¿cierto? También hacemos referencia a necesidades sociales. Algo que es muy importante es qué tanto espacio estoy sacando para mí en mi día a día, ¿cierto? La dinámica de los adultos está en correr, atender los hijos, atender el trabajo, si están estudiando, entonces también atender actividades académicas, cumplir con, digamos, en sus labores en el hogar y demás, pero ¿dónde está esa parte social que muchas veces se vuelve terapéutica, ¿cierto? ¿Dónde se vuelve ese espacio donde yo pueda compartir con aquellas personas que me gusta compartir? Y también hace referencia a suplir esas necesidades también de índole cultural. ¿Qué más tenemos acá? Esta persona, ustedes ven acá, se llama Enric Corbera, nació en Barcelona en 1956. Él es un destacado conferencista español. Él es el pionero de la bioneuroemoción, ¿cierto? Se considera el creador de la bioneuroemoción. Y él ha hecho bastantes estudios, hay muchos libros de él, los invito si les interesa, yo ya voy por el segundo libro de él. Él tiene diplomados virtuales, él tiene, o sea, tiene una escuela grande para profesionales del sector salud y sectores asociados,
o interesados en el tema, ¿cierto? Porque no solamente puede ser personal de la salud y no solamente sería para aplicarlo con mis pacientes, puede ser muchas veces para aplicarlo con uno mismo, ¿cierto? Si yo logro ese equilibrio que tanto estoy predicando, ya he ganado. Fundador de la visión holística o una visión integral que vincula pensamientos y emociones con el bienestar físico y tiene unas escuelas a nivel mundial, escuelas virtuales, usted puede capacitar con él de manera constante. Entramos a ver ya el concepto general de bio-neuroemoción, ¿cierto? Es un método integrador. Vemos al usuario, paciente, como un todo, ¿cierto? Desde una visión holística. Y entramos a estudiar cómo se correlacionan esas emociones inconscientes, ¿cierto? Provocadas por situaciones vivenciadas. Muchas veces tenemos un miedo sin algún tipo de fundamento o que no recordamos, ¿cierto? Miedo a la oscuridad, miedo a una cosa, miedo a otro, porque de alguna forma se está grabando en nuestro inconsciente y no lo podemos entender el por qué yo tengo un miedo a determinado aspecto. También son provocadas por situaciones vivenciadas como impactantes para el individuo. También es esa expresión y localización que el sistema nervioso empieza a generar cambios en mi cuerpo, ¿cierto? Y se manifiestan por síntomas, dolencias o desajuste orgánico. A esto no quiero decir que entonces, por ejemplo, una migraña sea solamente emocional. No, es un aspecto emocional que se debe tener en cuenta a la hora de tratarla, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo voy por servicio de urgencias por una migraña, ¿qué me van a dar? Analgésico, calme ese dolor, calle ese dolor, ¿cierto? Pero si yo empiezo a indagar, bueno, ¿en qué momentos a mí me da esa crisis de migrañosa? ¿Con qué se me agudiza? ¿Con qué se calma? Empiezo de alguna manera a entender esa manifestación o ese síntoma como un todo, puedo tener de alguna manera una mejor respuesta o un mejor tratamiento. Sin decir, o sea, aquí quiero que quede muy claro, yo no les voy a decir, entonces, no se tomen ningún medicamento porque eso no sirve. No, eso es un método que se integra a lo que hemos venido tratando, ¿cierto? También hay un desajuste orgánico mental o conductual. Vamos a ver al final ejemplos de algunas de las principales patologías, ¿cierto? Vamos a ver por qué surge la hipertensión arterial desde la bioneuroemoción, por qué surge el asma, por ejemplo, por qué aparece lo que es la artrosis, ¿ya? Que incluyen muchas veces comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación. También vamos a hablar de las fidelidades que hay heredadas, es decir, cómo me fidelizo yo a ese clan o a esa familia, el cual no solamente heredas o hay carga hereditaria, sino también hay mucha carga emocional que heredamos de nuestros antepasados. Entonces, otro concepto claro es un enfoque humanista, transdisciplinario, que busca, lo que buscamos con esto es comprender cómo las emociones en lo que yo creo y las experiencias inconscientes, ¿cierto? O sea, porque no todo lo puedo tener controlado. El problema es yo saber por qué inconscientemente me está generando esa dolencia, esta situación, ¿cierto? Las creencias y experiencias inconscientes influyen en mi salud física. Es cuando empiezo a somatizar esas emociones. De hecho, voy a hacer un adelanto de esta parte cuando hace referencia al cáncer, ¿cierto? No estoy desacreditando que el cáncer, los factores de riesgo que conocemos de acuerdo al tipo de cáncer, pero desde la parte emocional, el cáncer simboliza una represión emocional gigante. La máxima expresión de una emoción reprimida. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hablamos del cáncer de mama, ¿cierto? Si hablamos de cáncer de mama, vuelvo y dejo la claridad. No quiere decir que todos los factores que hemos venido mencionando no tengan validez. No, es un complemento a. Cáncer de mama en las mujeres. Si es cáncer de mama derecho, tiene mucho que ver con simbolismo o figura masculina. Ejemplo, esa mujer fue víctima de maltrato o abuso por parte de su papá, por parte de sus hermanos, por parte de su esposo, por parte de su pareja, por parte de un grupo
de amigos, por ejemplo, ¿cierto? Y no solamente hablo de abuso sexual, sino de abuso de cualquier tipo, abuso de poder, abuso económico, ¿cierto? Si hablamos de lo que es la parte izquierda, o sea, seno, cáncer de mama izquierdo, hace mucho referencia a la figura femenina, ¿cierto? A la mamá, a las hermanas, a amigas, ¿cierto? Muchas veces las mujeres de otras épocas eran sometidas o eran normalizado, por ejemplo, que las mujeres no podían manifestarse en su casa. ¿Cierto? Por favor, Natalia, apagas el micrófono. Gracias. Entonces estaba esa parte restringida a que las mujeres estaban restringidas al hogar. Pero ustedes se han preguntado muchas veces, digamos en mi caso, mi abuelita, ¿qué quiso ser cuando fue grande? Cuando fuera grande, las abuelitas de uno se dedicaron a ser mamás. Alguien les preguntó a ellas qué querían ser aparte de ser mamás y muchas tuvieron 10, 12 y hasta más hijos. Pero era realmente lo que ellas querían hacer con su vida. ¿Ya? Entonces, toda esa parte emocional que obviamente viene arraigado a una época, ¿cierto? Afortunadamente, hoy en día las mujeres han ganado un posicionamiento donde pueden decidir, quieren ser mamás, no quieren ser mamás, pero en otras épocas esa parte estaba muy reprimida a eso. Y si las mujeres, por ejemplo, tenían esa leve sospecha o no querían tener más hijos, consultaban quién era la persona que en otras épocas era a la cual las mujeres acudían para consejos. ¿Quién me quiere responder como para empezar aquí a interactuar un poquito más? ¿Qué dicen ustedes? Cuando nuestras abuelitas tenían algún tipo de problema en su matrimonio, con ideas y demás, ¿hacia quién buscaban? ¿Alguien que me quiera responder, por favor? Como para empezar aquí a interactuar un poquito más. ¿Ninguna? ¿Nadie? Hola, ¿sí me están escuchando? Guillermo, a las amigas. A las amigas, pero más que eso, muchas gracias Marta, más que las amigas, hacía una consulta, no sé si de pronto recuerdan que pues, estoy hablando de nuestras abuelas, ¿cierto? Ellas buscaban al sacerdote, ¿sí? Y Sí, sí. obviamente dentro de esa referencia, donde usted decía, padre, no quiero tener, tengo 3, 4 hijos, no quiero tener más hijos. Eso era visto como una cosa inconcebible, ¿verdad? Entonces era, no, pues los hijos, entonces, hay una concepción religiosa muy marcada en donde las mujeres no tenían derecho a. Entonces, toda esa represión emocional, según la bioneuroemoción, se puede manifestar más adelante con un cáncer de mama, de acuerdo a qué área fue afectada, derecha e izquierda, ¿cierto? Algo que es importante, no es una terapia médica. No quiere decir entonces que con esto usted haga una sesión de bioneuroemoción con el psicólogo, con alguna persona que lo maneje y no se tomen malas pastillas. No, es un método de acompañamiento emocional que lo que me ayuda es de alguna forma a brindar un acompañamiento a, un complemento a, ¿ya? Entonces tenemos aquí, se tiene en cuenta o Enrique Corbera basado en la integración de varias disciplinas como cuáles. Él empezó a hablar de psicología y neurociencia, quiere decir cómo estas emociones iban afectando a nivel cerebral, cómo ciertas emociones van afectando la liberación de ciertos neurotransmisores. Por eso no sé si ustedes han escuchado que la idea es que usted empieza a liberar de alguna manera unos neurotransmisores que generen placer, pero no placer temporal, ¿cierto? Sino un placer que se perpetúe en el tiempo. Cuando yo hablo o cuando tuve una charla de la parte de la felicidad, siempre las personas estamos enfocados a, yo voy a ser feliz el día que me case, voy a ser feliz el día que me gradúe de la universidad, voy a ser feliz cuando logre trabajar en tal empresa, voy a ser feliz cuando logre ascender, voy a ser feliz si están casados cuando tengamos hijos. La felicidad se empieza a posponer, ¿cierto? Y no disfrutamos nada del proceso del cual estamos viviendo. Vivimos en una constante agitación, vivimos cargados de cosas que no nos corresponden. Es hora de soltar maletas que no nos corresponden. La vida es muy corta para uno estar pensando en, ay, ¿qué pensará esta persona de mí? ¿Será que hablé muy feo? Claro, ser consecuente con lo que uno dice. Si usted asume que, o si entiende que de pronto ofendió a una persona con sus palabras, perfecto, busque la forma,
háblele, llámela, tal cosa, si te queda claro. Pero muchas veces la gente se enoja y uno no tiene ni idea qué pasó, ¿cierto? Entonces uno no carga, uno empieza a buscar encajar en todo. Entonces uno quiere ser buen trabajador, buen esposo, para que socialmente sea aceptado y busca siempre aceptación. No, uno tiene que ser un ser humano con errores y con virtudes. La biología y la epigenética también es muy importante y también hace referencia a integrar lo que es la medicina psicosomática. Quiere decir, todo aquello que la emoción calla, pero que mi cuerpo empieza a manifestar. Ya con ejemplos va a quedar un poquito más claro lograr entender todo esto que estoy diciendo yo. ¿Qué principios maneja la bioneuromoción? Entonces, habla que el síntoma tiene un sentido biológico y emocional, ¿ya? El inconsciente biológico, muchas veces de forma inconsciente atraemos cosas no positivas, ¿ya? Por ejemplo, existe algo que no sé si a ustedes les pasa, que cuando ustedes están viendo una situación particular, todo se les aparece similar a eso. Por ejemplo, usted compró un carro nuevo de marca tal, y usted lo compra y empieza a ver esa marca por todo lado, ¿cierto? Usted quedó embarazada y empieza a ver mujeres embarazadas por toda la ciudad. Usted se compró un perrito de tal raza y empieza a ver esa raza de perro por todo lado, ¿cierto? No es que antes no estuviera, es que su cerebro empieza a filtrar o sea, de todo lo que usted ve, con lo que usted se va a quedar. El vivo ejemplo es cuando usted vive una mala experiencia con un hombre, con una mujer, ¿cierto? Entonces, frase típica de las mujeres cuando vienen de una desilusión amorosa: todos los hombres son iguales, ¿cierto? Entonces yo muchas veces les digo, ¿no será que es que tú estás atrayendo ese tipo de hombres de forma inconsciente? Tu inconsciente está trayendo a ti ese tipo de hombres, o igual para los hombres. Es que todas las mujeres son esto o lo otro, porque viviste una experiencia que no te fue muy bien, no quiere decir que todas son iguales, pero tú estás llamando eso. La emoción oculta detrás del síntoma, entonces hay que estudiar muy bien y hacer una revisión completa de mi síntoma. Cuando me aparece, ¿por qué creen ustedes que se agudiza? Usted puede engañar a todo el mundo. Usted puede decir, yo estoy muy bien, yo sí, pero usted no se puede engañar a usted mismo o a usted misma, ¿ya? Lealtades familiares y herencia emocional. Somos muy dados a cargarnos de esa herencia emocional familiar, ¿cierto? Cuando es una familia muy arraigada y muy matriarcal, donde todos debemos pensar igual, donde todos debemos asumir este comportamiento, donde si a mí me da rabia, también tiene que darle rabia, donde uno inconscientemente a los hijos lo está llevando a que, digamos, compartan de forma agradable o desagradable con ciertas personas, porque usted es mi hijo y usted va a hacer lo que yo diga y tiene que sentir lo que yo sienta, por ejemplo. Esas lealtades hay que empezar a entenderlas y analizarlas, porque muchas veces las enfermedades que trascienden de generación en generación, pues claro, sí tienen una carga genética, eso es muy claro, pero yo no me puedo escoger en, por ejemplo, como mi mamá es hipertensa, eso yo también voy a ser hipertenso. Uno, puedes tener una predisposición, claro, entonces tienes que trabajar más fuerte. Entonces tienes que empezar desde la parte física a cuidarte en eso. ¿Sabes qué tienes que hacer? Empezar a hacerlo. Y desde la parte emocional dices, es que esta parte genera por acá, entonces evitar llegar a ese punto, porque tienes una carga hereditaria y una lealtad familiar muy marcada en ti. Claro, no es fácil entenderla, no es fácil aterrizarla, pero se puede trabajar. Y empiezas a tener un cambio en la percepción de la enfermedad. Les voy a colocar un ejemplo que hace poquito les hablaba de la diabetes. Vuelvo y digo, es una concepción de la bioneuroemoción, ¿ya? Desde la bioneuroemoción, la diabetes, que es azúcar en la sangre, desde la bioneuroemoción hace referencia a falta de dulzor en la vida. Quiere decir, aquella persona que no le encuentra algo dulce a su vida. Y si usted se va un poquito más, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos? Tienen poca adherencia al tratamiento. El paciente diabético sabe que no puede comer esto, esto y esto y lo come. Sabe que no puede tomar esto y lo toma. Y la excusa, no digo en general, ¿cierto? Si usted es diabético, haga ese tipo de autoevaluación, ¿ya? Y muchas veces la frase típica de una persona muy enferma es, de algo me de morir. Entonces, dígame usted si cuando yo
reflejo eso, después de algo me debo morir, no reflejo como una falta de motivación en la vida o como una falta de dulzor en la vida. Entonces, empezar a cambiar mucho la percepción de eso, ¿cierto? Además, porque si usted, digamos, desarrolló una diabetes, fue producto de múltiples comportamientos y múltiples emociones que se fue acumulando hasta que se manifestó ese síntoma o esa patología de alguna manera crónica, ¿cierto? Un ejemplo práctico. Entonces ya empezamos aquí a aterrizar un poquito todo lo que les he dicho acá. Supongamos que una persona sufre de una patología muy frecuente, la migraña. Sufre de migrañas frecuentes, ¿cierto? Desde la bioneuroemoción, más allá del diagnóstico médico, sí, usted es migrañoso. ¿Y qué dice el médico? Pues tiene que vivir con eso. Tómese tal medicamento, si le da crisis, tómese esto, tómese lo otro. Es decir, un poquito más allá y explorar cuándo fue esa primera vez que usted recuerda que apreció esa migraña, ¿ya? ¿Qué situaciones pasaron previamente a esto? ¿Qué emociones y pensamientos en ese momento lo acompañaron? O sea, empezar a desglosar un poquito más ese signo o síntoma que me está diciendo algo en su cuerpo no está bien. Y no es solamente callarlo, no es solamente decir, tengo migraña, entonces me voy a tomar algo para el dolor y se calma usted. Usted cuerpo se calla porque yo voy a callar, ¿cierto? También se puede descubrir, por ejemplo, que la persona siente una presión constante, cuando hablamos de migraña, que muchas veces es asociada a una carga laboral, siente una presión constante por ser perfecta y por tener el control de todo, ¿cierto? Y su cuerpo, ¿cómo lo manifiesta? Con tensión en forma de dolor. Lo que es migraña y problemas gastrointestinales va muy asociados a personas que trabajan digamos, manejan personal y son personas que tienen de alguna manera cargos, mandos medios o mandos altos, porque es el temor a soltar esa responsabilidad. Entonces, tengo que presentar un reporte a directivas, tengo que hacer entonces la migraña, la tensión se empieza a manifestar. Entonces, la cosa es interpretar ese signo o ese síntoma y empezar a saber qué puede hacer al respecto. De forma periódica, o sea, el cambio no tiene que notarse de forma brusca porque un cambio cuando es brusco no dura. Entonces, empezar a soltar. Si tú tienes 10 tareas en tu área laboral, coges 10. De esas 10, ¿cuál puedo soltar? Voy a delegar la que yo considero menos importante, empiezo a delegar. No me quedo con 10, me quedo con 9. Al tiempo, 2 semanas, de esas 9, ¿cuál puedo seguir delegando? 2 tareas más, empiezo a delegar. Y créanme que va a empezar a manifestarse, a mitigar un poquito esa presión que usted tiene por ser perfecto y por querer encasillar, ¿cierto? Importante también que cuando queremos ese tipo de querer tener todo controlado, nos empezamos a cargar con responsabilidades que no son nuestras, por querer encajar en este grupo de amigos, en este grupo familiar, en este grupo laboral, porque nos han vendido la palabra éxito como entre más ocupados estemos, mejor. Yo tengo personas a las que yo, no, estoy ocupado, llámame en 2 horas, no, mantienen ocupados todo el tiempo. Yo digo, miércoles, pues, o sea, no hay un chance para hablar con un amigo o para contarme 2 minuticos X o Y cosa. Claro, yo entiendo que hay obligaciones, pero cuando es una constante, tú dices, hay algo en esa persona que no, de alguna forma, que no le está permitiendo disfrutarse el día a día. Sigamos acá entonces. Finalidad de este método. ¿Qué buscamos con este método? No es curar enfermedades, ni mucho menos, ¿no? Porque vuelvo y digo, no es un método curativo, es un método complementario. ¿Qué busca en primer lugar? Promover autoconciencia y bienestar emocional. Usted puede engañar a todo el mundo. Usted puede decir, no, mi vida es perfecta, yo no tengo problemas con nadie, yo me tranquilizo mucho, yo no me estreso, yo no sé. Lo puedes decir a boca abierta y la gente te puede creer, ¿cierto? Es entendiendo que es una tarea propia, tener autoconciencia y bienestar emocional, entendiendo que la salud en general es un equilibrio entre cuerpo, mente, emoción y entorno. Importantísimo, nuestro entorno. ¿Con quién te estás socializando? Y yo siempre pongo cuando enseño esto en clases de salud terapia, porque tengo, digamos, hablamos de ciertas cosas y yo les digo, miren su alrededor.
grupo de amigos más cercanos, con los que ustedes más comparten. Y si es, seleccione 3, 4 personas. Y si esas personas son las que mantienen en un entorno nocivo, se mantienen quejando de la situación del país, viven de queja en queja en queja, o usted llama y no sabe cuál está peor. Ay, me duele una cosa, ay, me duele otra, ay, me duele otra, ay, me duele. Y llama 3, 4 y siguen igual. Usted forma parte de ese grupo, solo que usted no le ha creado conciencia, a conciencia, ¿ya? De las amigas que llaman y se quejan del marido. Ay, que mi marido no sé qué, no sirve para nada, es un bueno para nada, tal cosa. Siguen en el círculo vicioso todo el tiempo. O sea, ¿qué, mije? ¿Cómo va? Jodida, ¿no? Con ese man que no quiere. Y es una retaíla todas las veces que usted habla con esta amiga. Y siempre la misma historia. Y tiene su amiga 1, y su amiga 2, y su amiga 3. Y sus 3 mejores amigas, bien, en ese mismo círculo de lamentación. Ojo con el entorno que empezamos a tener. Usted puede empezar a tomar distancia y tener relaciones diplomáticamente correctas, ¿ya? Familiares y amigos. Un café, vamos a un café. Si ya la persona empieza a lamentarse sus cosas, cambie el tema, ay, cómo está de lindo el cielo, cómo está lindo. No es bloquear lo que esa persona siente, ¿cierto? Es escucharla, ok, si se quiere desahogar, bueno, cuéntame. Entonces, ¿qué deseas hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer respecto a tu relación con tu esposo? No, mi hija, pues nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la queja era, sin querer avanzar, pero evaluemos mucho nuestro entorno. Esto juega un papel muy importante. También recalcar acá, porque quiero que nos quede claro, la bioneuroemoción no sustituye tratamientos médicos ni psicológicos, ¿ya? Los complementa desde una visión emocional y de autoconocimiento. Vuelvo y digo, ustedes tienen que, nos tenemos todos que autoconocer. Y no es una tarea fácil, o sea, es una tarea del día a día. Tú puedes revisar con qué te conectas, ¿cierto? Ustedes tienen que hacerse una pregunta cuando estamos grandes, a uno se le olvidan muchas cosas. ¿Qué sueño tenía yo de niño? ¿Cómo me imaginaba yo de niño? Porque uno de niño, uno no pone límites. Ojalá uno siguiera pensando como cuando pensaba cuando tenía 5 años o 6 años. Usted quería ser cantante, usted quería ser el mejor de los cirujanos, usted quería 1000 cosas, vivir en... Pregúntele a ese niño a este punto con qué tanto le has cumplido y si no has cumplido, con qué de todo lo que soñaste le puedes cumplir, ¿ya? Y eso empiezas a generar algo de sanación en eso. Su valor principal está en ayudar a las personas a reconocer sus percepciones y emociones que influyen en su vida y su salud. Usted acá simplemente empieza a preguntar, bueno, y la migraña, ¿cuándo te fue la migraña? No, es que cuando estoy trabajando, no sé qué. Ok, ¿tú a qué te dedicas? Ah, yo trabajo en tal parte. Ok, ¿y cómo eres en tu trabajo? ¿Eres feliz trabajando? Tú puedes engañar a todo el mundo, pero hay algo que nunca falles, la primera reacción a una pregunta incómoda. Si usted va a hablar de si alguien si usted en ese momento está por una situación emocional muy mal con su esposo, con su pareja, y alguien le pregunta, ve, ¿cómo vas con tu esposo? Así usted quiera cambiar la cara, lo dice todo. Bien, bien, ahí vamos llevándolo. Si fuera genuino, ay, mi hija, lo más de bien. Pero ese pequeño detalle o esa pequeña pregunta en un momento no tan oportuno y en la primera impresión es supremamente importante. Cuando nosotros nos dicen, yo que soy papá, nos informan, ok, el punto crucial para saber tu hijo emocionalmente cómo se encuentra, cuando sale del colegio. Son 6, 7 horas que tú no tienes contacto con tu hijo. Vas, lo recoges al colegio, hijo, ¿cómo te fue hoy? Esa primera expresión de él lo dice todo. ¿Qué pasa con mis hijos? Cuando yo voy y lo recojo en el colegio, hijo, ¿qué tal tu día? Bien, papá, bien, ya lo conozco. Pero si yo con mi hijo no tengo el contacto inmediato, sino yo llego a trabajar 3, 4 horas después, mi hijo venía cargado de su colegio porque le pasó esto y lo otro. Cuando yo llegué, ya se le pasó esa rabia o esa emoción que tenía, ya la soltó de una manera u otra. Entonces es importante empezar a conocer esa percepción de salud que tenemos nosotros y lograr de alguna forma a relacionar qué emociones influyen en la vida y en la salud. Según este enfoque,
El cuerpo actúa como un espejo biológico, ¿cierto? De los conflictos emocionales no resueltos. Les voy a colocar otro ejemplo clave, el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer desde la bioneuromoción? Desde la medicina alopática es una pérdida progresiva de la memoria, mediano, corto plazo. Empezamos a olvidarnos de recuerdos y empezamos a dejar muchas cosas atrás, a olvidarnos, a dejar la mente muchas veces en blanco. Desde la bioneuromoción hace referencia a que tú tienes algo en tu mente, algún recuerdo de niño no agradable, que no lo trataste, sino que lo bloqueaste. Ejemplo, un caso de abuso, un caso de maltrato, un caso de abandono, lo que sea. Creciste y nunca lo trataste porque tú puedes, ya creciste, eso no se tiene en cuenta, eso no es importante. Cuando llegas a la edad adulta, mayor, 60, 70 años y demás, tu cuerpo se empieza a manifestar porque no bloqueas, o sea, bloqueas los recuerdos a las malas. Entonces, cuando ya empiezas a avanzar en el tiempo, ya empiezas a bloquear muchos recuerdos porque no es capaz de filtrar. Entonces, la idea es volver consciente de eso y poder revisar, yo por qué soy tan mal geniado, a mí por qué todo me da rabia, a mí por qué me da esto, es empezar a autoevaluarse, ¿por qué es eso? Y no es con el cuento es que yo soy así y no voy a cambiar. Eso es soberbia. Y detrás de esas personas que son soberbias, hay una herida de infancia muy marcada que tenemos que identificar. Y nadie, usted puede ir al psicólogo, al psiquiatra, a la terapeuta, donde sea. Pero si usted no desnuda su corazón, no va a haber una terapéutica que usted le vaya a apoyar. Cada síntoma tiene un sentido adaptativo. ¿Qué quiere decir? Usted se adapta a lo que le tocó vivir, ¿ya? El ejemplo del Alzheimer. Usted se adapta, mal o bien, a ese recuerdo que quiero olvidar. Y se adaptó, lo bloqueó temporalmente, ¿cierto? El organismo busca de alguna forma restablecer este equilibrio interno frente a una tensión emocional que se ha podido gestionar de forma consciente. Y eso usted lo hace de forma inconsciente. O sea, usted inconscientemente se empieza a enfermar por esa emoción que no logró de alguna forma o por esa vivencia que no logró usted adaptarse a ella. ¿Ya? La enfermedad entonces sería una manifestación simbólica de un conflicto que necesita ser reconocido y liberado. Yo necesito saber por qué tengo tal cosa porque mi cuerpo se manifiesta de tal cosa, empezar a entenderlo y liberarlo. Y no es el momento de buscar responsables o culpables, no. Fue que pequeño, no es el momento de buscar esa responsabilidad. Ya es el momento que usted asuma las riendas de usted como adulto, decir, listo, pasé por esta situación, no muy buena, no muy agradable, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante para seguir avanzando? ¿Ya? El proceso de sanación implica tomar conciencia del conflicto emocional oculto, cambiar la percepción del mismo y liberar esa emoción que está asociada a ese tipo de conflicto que tengo yo. Entremos con unos ejemplos claros ya para finalizar y ya al final tengo espacio para que ustedes pregunten las cosas. Ejemplos de patologías comunes. Asma. Hablemos del asma. Cuando usted, sea que algún médico o alguna persona que trata pacientes con asma, ok, el asma tiene su fisiopatología, su tratamiento y demás, ¿cierto? O si tienen sus hijos con asma y demás. Es un posible conflicto emocional, o sea, no quiere decir que esa sea la última palabra, un posible conflicto emocional de esta patología que es sensación de no poder respirar libremente, miedo a perder a alguien o sentirse sofocado por el entorno, familia, pareja y trabajo. Un ejemplo claro, el asma normalmente se desarrolla desde la infancia. Normalmente usted tiene que revisar si el niño fue hijo único o tuvo más hermanos. Es una patología muy frecuente en hijos únicos. Los hijos únicos tendemos los papás a generar sobre ellos una sobreprotección, ¿ya? También es importante saber qué tipo de parto tuvo el niño. ¿Fue cesárea? ¿Fue parto natural? Va muy asociado a niños que nacen por cesárea porque son expuestos a unas floras bacterianas diferentes a las del canal vaginal normalmente. Origen como una parte de lo que hemos visto acá.
Cuando estamos hablando de un niño sobreprotegido o de un niño, digamos, un hijo único, ¿qué pasa en la infancia, cierto? Hay un momento crucial en la crianza de los niños, que es cuando se despegan de su mamá, ¿ya? La mamá está con él 24/7, los 5 o 6 meses, arranca a trabajar la mamá, de pronto el niño, bueno, se queda con la abuelita que es la cuidadora, la abuelita estuvo atendiendo a su mamá, o sea, no hay tanto impacto, pero cuando el niño entra a un jardín, a un sitio desconocido, con niños desconocidos y con adultos desconocidos, para él, sea como sea, se va a manifestar como una herida de abandono, ¿ya? Una herida de abandono y por eso, digamos que pasa cuando hay una herida de abandono o cuando el sentimiento que prima es la tristeza. Hay una inmunosupresión, quiere decir, se bajan nuestras defensas. Hablamos de los niños. Y por eso, obviamente, también porque están expuestos a otras floras, pero estoy hablando desde la bioneuroemoción. Y por eso es que los niños, sus primeros días de jardín y guardería, de todos se enferman, ¿ya? Tienen ellos tienen en sí una herida de infancia, dando porque la mamá ya no está ahí, o el papá o el cuidador está a cargo de otras personas, con jornadas más largas, 4, 5, 6 horas, ¿ya? Entonces, hablamos de eso y lo percibe como abandono, control o sueños sobreprotegidos. Hablemos de un ejemplo. Un niño asmático puede haber vivido el miedo inconsciente de perder a mamá o sentir que le falta el aire cuando no está con ella, ¿ya? Entonces, muchas veces empieza esa hiperventilación por esa ausencia que el niño experimenta. ¿Qué se tiene que trabajar desde la parte de bioneuroemoción? Sanar sensación de dependencia o miedo al abandono y aprender a sentirse seguro y libre. Un error que cometemos mucho los papás es pensar que los hijos son para uno y no. Los niños son pequeños y los niños tienen que empezar a soltarse a medida que van avanzando. Claro, hay cuestiones de medidas de control que hay que tener presentes, ¿cierto? Pero es darles ese espacio a ellos, darles el espacio de que interactúe dentro de un círculo social acorde a ellos. Uno no puede tenerlos controlados debajo todo el tiempo. Empezarlos a soltar, pero con control parental. Segunda patología, hipertensión arterial, de las más frecuentes en la tasa de mortalidad en Colombia, la tasa de morbilidad, perdón. Posible conflicto emocional, posible. Vivir en tensión constante, miedo a perder el control, necesidad de estar en alerta o cargarse con responsabilidades ajenas. Es gente que se carga con problemas que no son suyos. La vida es muy cortica, muchachos, la vida es muy efímera. Y usted de los tantos años vive la mitad peleando con todo el mundo. Yo no puedo creer que haya personas que vivan en conflicto con sus hermanos. O sea, ¿hay diferencias? Perfecto. Pero que sean de hablar 5 o 6 años, él ama más de su hermano, es que esa mujer es... No lo, pero pasa, ¿cierto? Entonces, muchas veces cargarse con responsabilidades ajenas y vivir mucho miedo, o sea, son esas personas que quieren tener el control absolutamente de todo. Ejemplo, una persona que siempre se hace cargo de todos y no se permite descansar. Usted cuando pregúntese usted mismo, ¿usted qué disfruta hacer? ¿Cierto? Guillermo, ¿qué disfruta hacer? Marta, Ligia, cualquier persona, ¿qué disfruta hacer? ¿Cierto? Y si usted no sabe la respuesta, es porque usted se ha dedicado toda su vida a cuidar de los demás, pero no a cuidar de usted misma o de usted mismo. ¿Ya? Desde algo sencillo, ¿cuál es su hobby? Entonces, me gusta cantar, me gusta pintar, me gusta bailar. No se vale responder, me gusta estar con mis hijos. No, porque no es su rol como padre, como madre, es su rol personal. No se vale decir, me encanta trabajar. No, no es su rol laboral, es su rol personal. ¿Qué disfruta hacer? Me encanta bailar. Esmérese o trate, si es una actividad que pueda hacer, de mínimo hacerlo una vez por semana. Ay, me encanta hacer senderismo, caminar en árboles. Trate al menos de hacerlo una vez a la semana. Ejemplo de la hipertensión arterial después del posible conflicto emocional. Una persona que siempre se hace cargo de todos y no se permite descansar, mantener en un estado de presión interna todo el tiempo, que el cuerpo como lo refleja, presión arterial alta, hipertensión arterial, ¿cierto?
Trabajo emocional que se va a hacer con esa persona. Aprender a delegar, soltar el control, reconocer los propios límites y expresar emociones reprimidas, ira, miedo, frustración. ¿Ya? Arriesguémonos a equivocarnos. De eso se trata la vida, de equivocarnos. Uno muchas veces fue a cumplir, a ser correcto, a hacer... La vida está para equivocarnos también y aprender de esos errores. Otro ejemplo, problemas a nivel gastrointestinal, gastritis, colitis, colon irritable, un posible conflicto, dificultad para digerir una situación o una emoción. Ejemplo, gastritis por no tragar, una injusticia o comentario ofensivo. Esa gente que se llena de rabia y empieza a no dejar que esa emoción fluya. Empieza a digerirse ahí, ¿cierto? También tiene mucho que ver con temor a soltar ese control. Patologías muy frecuentes también en personas con sobrecarga laboral. Trabajo emocional, identificar qué situaciones generan rechazo o tensión y desarrollar una relación más flexible con su entorno. En todas es, cójala suave, vaya tranquilo, vaya tranquila. Artritis, ¿ya? Artritis tiene que ver con la movilidad en las articulaciones. Posible conflicto emocional, rigidez, culpa o autoexigencia excesiva, perdón. Dificultad para perdonarse o aceptar a los demás. Son aquellas personas rígidas y me cuesta ser flexible. Lo que yo diga y ya, y porque yo soy la última palabra por esto y tengo la razón. ¿Y por qué tienes razón? Porque sí, porque soy yo y se pegan. Y yo soy así, no voy a cambiar por nada más. Y pelean solas. Uno pregunta, ¿cómo está? ¿Y por qué no? No voy a ir porque no quiero, porque no se me antoja. Y empieza a ser así. Les cuesta ser flexibles. Siempre quiero tener la razón o cargarme con absolutamente todo. ¿Ya? Trabajo emocional, cultivar la compasión, soltar el perfeccionismo y permitirse verse vulnerable. Detrás de esas personas que son emocionalmente rígidas y que no flaquean porque no me pueden ver llorar, existe un corazón muy frágil, un corazón muy vulnerable. Un niño que no puede expresar sus emociones de niño y siempre dijeron, cállese, no llore, tal cosa. Tanto niño como niña. Y se vale soltar. Ya para concluir, entonces tenemos el aspecto, el enfoque de la bioneuroemoción, la causa de la enfermedad, están esos conflictos emocionales no resueltos, perdón, o esas creencias limitantes inconscientes, ¿cierto? No puedo con tal cosa. El objetivo de esto es cambiar tomar conciencia y cambiar esa percepción y llegar a liberar la emoción. ¿Qué tenemos que hacer? Un acompañamiento, primero que todo, una observación sin juicio. Aquí no venimos a juzgar a nadie, ni a mí, ni a las personas con las que yo estoy, es que la culpa, no. Aquí no es cosa de buscar culpables. Es hora de generar una autoconciencia en decir, yo en qué estoy fallando. Haciendo una exploración sin juicio, pero tampoco decir en qué estoy fallando y darme duro. No, usted vivió lo que tiene que vivir, aprendió lo que tiene que aprender. Tu problema es quedarse en lo mismo, ¿cierto? Aquellas personas que se lamentan, es que mi mamá fue muy flexible y yo por eso no tuve control, mi mamá no me quiso y yo por eso no. Ya usted creció, su mamá probablemente también haya tenido unos conflictos para poder criar. Usted sabe si su mamá quería ser mamá y usted es el quinto o sexto hijo, usted sabía eso, si su mamá quería o no quería, y ya pasó esa parte. Es el momento de usted llegar a decir, ok, ¿yo qué voy a hacer por mí? Nadie puede hacer nada si no es por usted mismo. Exploración de la historia personal y familiar. Muchas veces llegar a preguntar cómo te va con tu mamá, cómo te va con tu papá. Uno tiene en la vida dos vínculos inquebrantables, dos vínculos en el cual todo el mundo tiene. Yo puedo no tener hermanos, yo puedo no tener tíos porque mis papás son hijos únicos, yo puedo no tener primos, ¿ya? Pero un vínculo que nunca puedo no tener es papá y mamá. Si mi papá me abandonó, no lo conocí, pero usted tiene en usted físicamente algo de esa persona, ¿ya? Y vemos muchas veces personas que ya se cargan de emociones de su papá. Es lograr avanzar y entender, bueno, mi papá hizo lo que tenía que hacer, si no quería responder por mí, que se hubiera ido, mucho mejor que se hubiera ido a que se hubiera quedado aquí obligado. Entonces, es una cosa compleja de explicar, pero tenemos que trabajar en esa.
Resultado esperado, paz interior. Es una cosa que usted no puede refutar con absolutamente nadie. Su conciencia no se la puede refutar absolutamente nadie. Comprender su síntoma y una mejoría global a nivel emocional, y van a mejorar todas sus relaciones y a nivel físico. Muchas gracias. Permítame un segundo aquí de compartir la pantalla.